Muy bien, gracias Nico. Obviamente es uno de los temas. En un ratito te vamos a mostrar también el asunto de la desinversión, ¿no? Porque en juego está también esta discusión. Después veremos qué es lo que termina dando la pericia, que va a tardar un tiempo en conocerse. Pablo Manzanelli, un placer tenerte aquí, economista. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. No sé por qué cosa empezar, porque viste que está difícil el tema, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Vamos a hacer así. ¿Qué es lo peor y lo mejor que tiene la economía hoy? Es más fácil lo peor. No, estamos en una crisis enorme. ¿O tiene algo mejor? Mira, yo diría dos cosas. Por un lado, lo peor es obviamente la crisis, la pérdida de empleo y salarios, esto que está siendo muy fuerte. Fíjense, un solo dato. El PBI cayó entre noviembre y febrero casi 4 puntos. Todo parece indicar que se profundiza, porque salieron unos datos de industria y construcción que muestran que todo... Que en abril ya todavía tenés... Esto va más para abajo. 4 puntos es todo lo que se cayó durante el gobierno de Macri. O sea, fíjense cómo Milei ha logrado en 3 meses batir ese récord. Digo, lo malo está claramente ahí. Lo bueno que muestra el gobierno, y es cuestionable también, porque esto de que logra el superávit fiscal, eso es falso, que acumula reservas, también está atado con alambres. Digo, es difícil encontrar en este momento cosas positivas. Ahora, pues viste que hay algunos economistas que dicen, bueno, la macro la ordenó. Bueno, eso es lo cuestionable, digo. En la cuestión fiscal hay, y lo han celebrado con... incluso en cadena nacional, planteando que habían logrado el primer trimestre de superávit fiscal, ¿no? Ahora, eso no es muy sostenible porque cuando uno mira el gasto devengado del gobierno, vamos a aclarar, hay una cosa lo que paga el gobierno y otra cosa lo que promete que va a pagar. Bueno, eso que promete que va a pagar es mucho mayor a lo que pagó. Eso es el devengado. Exactamente. Y en el devengado hay cifras, digo, la Oficina de Presupuesto del Congreso mostró que en febrero y marzo hubo déficit, no hubo superávit. Hay una deuda ya famosa de Camesa con la de energía que es muy grande y que ahora están intentando canjearla con un bono, este endeudamiento forzoso que plantea siempre el gobierno para salir de estos problemas. Pero digo, el superávit no es tan así y de hecho hay una cosa independientemente de eso, de dinámica que es interesante, que como se profundiza la crisis que señalamos antes, también se profundiza la caída de los ingresos tributarios. Y eso aprieta el superávit fiscal. Entonces, hay una cuestión de que no es tan así lo que pasó el primer trimestre y que de dinámica parece que va a ir para peor. Y yo creo que el problema principal igualmente no es ese, sino el frente externo. Es por donde en general ajusta la economía argentina. Y en el frente externo, claro, bueno, Milei dice acumularon 9.000 millones de dólares de reservas netas, sí, ¿no? Efectivamente uno eso lo ve en las cuentas, se puede hacer distintas estimaciones, pero se ve que acumuló reservas, las brutas en 6.000 millones en realidad, porque ahora tuvo que pagarle al fondo, y en 9.000 las reservas netas. Ahora, cuando uno ve, de vuelta con el devengado y el pagado, ¿cuánto le dejaron a los importadores traer de importaciones en lo que va del gobierno de Milei? No la deuda de importaciones que había antes. ¿Y cuánto es lo que pagaron efectivamente? Y también, de vuelta, 11.000 millones de dólares. Sí, no están pagando el flujo de importaciones. Si hubieran pagado el flujo de importaciones, hubieran tenido pérdida de reservas, no más reservas. En el momento en el que ellos estaban en la mejor situación para generar ingresos de reservas, ¿por qué? Porque el tipo de cambio era alto, se había encarecido fuerte las importaciones, la recesión hacía su juego. Bueno, hoy ya no es así. Digo, a fines de abril el tipo de cambio, ya de esos 120 que se habían devaluado el 12 de diciembre, quedan 20. Déjame, por favor, Facu, si tenemos el video que yo mostré ayer de Juan Paso, porque yo le digo virtual viceministro de Economía y un poquito más porque en realidad es el secretario de Industria, pero tiene políticamente un peso importante dentro de Hacienda, que ayer hablaba en un congreso de agro en Mar del Plata, un congreso triguero, y decía que el dólar iba a estar a 600 pesos. Porque la estabilidad cambiaria nos llevaba... Es más, en esa plaza dice, empiecen a invertir en pesos, porque la verdad que va a estar de moda. Obviamente la primera lectura que había era
es lógico, el gobierno quiere que los agroindustriales liquiden dólares, le tiene que decir no va a haber ninguna devaluación. Ahora, ¿eso lo tenemos para verlo? Me parece que es muy fuerte, porque además de mostrar desesperación por los dólares, también tenemos para verlo. Vamos a ver a Juan Paso, mirá. El tipo de cambio real promedio histórico de Argentina, a precios de hoy, se ubica en 870 pesos. En los momentos de crisis estuvimos cerca de 1.200 pesos o 1.300 pesos, y en los momentos de desconfianza estuvo entre los 550 y 570 pesos. Hoy partimos de niveles mucho más cercanos a los episodios de crisis. Y si se mantienen las anclas del programa macro y se siguen haciendo los deberes, es lógico esperar que se aprecie hacia los niveles de momento de confianza. Porque hoy lo que estamos viendo es expectativa de apreciación cambiaria consistente y tasas de interés viajando por arriba de las expectativas de devaluación. Eso quiere decir en castellano que la tasa de interés probablemente le gane al dólar, que probablemente sea más conveniente invertir en pesos en la República Argentina que esperar una apreciación por un salto evaluatorio. Bueno, ahí lo escuchamos a Juan Paso. Es fuerte la declaración, ¿no? Sí, a ver, uno puede mirar la historia y buscar un numerito de equilibrio haciendo cuál es el promedio del tipo de cambio. Pero el tema es qué es lo que te lleva a ese tipo de cambio de los 1.200, 1.300 de las crisis que decía él, si es que es así, ¿no? No tengo el número ahora mío. Y lo que pasa es que lo que está viviendo la Argentina desde que terminó el gobierno de Macri es tramitar la resolución de una crisis de la deuda muy profunda. Y eso todavía estamos en ese escenario a pesar de la reestructuración que hizo Guzmán, etc. Entonces digo, hoy en día tenés muchas necesidades de dólares, mucha demanda de dólares y poca oferta. Él dice, bueno, los momentos de confianza van a venir los dólares. ¿Qué sería ahora que la cosecha gruesa empiece a aportar? Obviamente el gobierno quiere mostrar en el marco de esta estabilidad con forceps, ¿no?, que tiene del tipo de cambio, mostrar estabilidad para que liquiden. También hay un acto de desesperación previo, ¿no?, que es el de Milei en Bariloche diciendo a los héroes que fugaron capitales que los traigan. Sí. Bueno, evidentemente cuando uno ve esas señales es porque efectivamente los dólares no están. Ahora, ¿y por qué no están los dólares? No han logrado con Caputo de ministro de Economía sellar algún acuerdo. Hoy en día creo que se está discutiendo alguno con el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario le dice, no, pero si te doy la guita, vos antes tenés que devaluar. Lo cual obviamente complicaría todo esto de la estabilidad macroeconómica, porque esa devaluación generaría de vuelta un alza de precios. Ahora, el otro día Durán Barba, que es un consultor que llevó a Macri a la presidencia, decía el presidente que Milei comete un error, que es alinearse a Estados Unidos pensando que con el solo alineamiento viene la plata, que es lo que hizo Macri, dice él. Y las inversiones no vienen por eso. O sea, ¿por qué faltan dólares hoy de inversiones? Bueno, hay un conjunto de circunstancias. Por supuesto que cuando la economía está saliendo de una crisis muy profunda, es difícil que haya, ¿no? Ahora bien, con el solo hecho, ¿cuál es la postura del gobierno? Con el solo hecho de lograr el equilibrio macroeconómico, que lo reducen además a un equilibrio fiscal, habría condiciones de confianza para que vuelvan las inversiones. Es decir, hay una idea de que la fuga de capitales tiene que ver con falta de confianza. Bueno, yo creo que esto no es así. En realidad, lo que debería hacer el gobierno o cualquier gobierno para intentar traer inversiones es intentar ampliar los campos de inversión con políticas. Bueno, en algo el gobierno lo está queriendo hacer, ¿no?, en términos del RIC y este régimen de incentivo a las inversiones o de las privatizaciones que quiere impulsar. Discutamos si están bien o no, digamos, son en general inversiones que van a venir con un fuerte costo fiscal porque estaría poniendo el gobierno una buena parte de eso por todos los subsidios implícitos que tiene y explícitos, ¿no?, que tiene ese régimen. De hecho, hay una entrevista a al gerente de Tecpetrol, perteneciente al grupo Techin, que en una entrevista hace un par de semanas
le preguntan por qué es fundamental este RIGI, este régimen de incentivo a las inversiones, porque baja el costo a la mitad de la inversión de la planta de GNL, de gas natural licuado, que necesitan para exportar el gas de Vaca Muerta. Entonces digo, bueno, discutamos si es eso o no, pero efectivamente no va a venir por el equilibrio fiscal. Lo más probable es que si logran avanzar con la ley de bases y generar eso, es probable que en algunos rubros haya alguna inversión por ese lado. Ahora, para que la economía crezca en forma sostenible, por eso pasó en los 90 y el crecimiento duró poco, porque efectivamente son inversiones, las de privatizaciones de corto plazo. En ese momento las inversiones eran más importantes porque se dieron las privatizaciones en un marco de, entre comillas, revolución tecnológica. Digo, la privatización de Entel se hizo en un momento donde la revolución en el plano de la telefonía fue muy importante y eso permitió una inversión muy fuerte. Que en este momento las privatizaciones que se estén planteando generen eso, hay que tomarlo con recaudo. Es difícil. Quiero compartir hoy, el INDEC dio a conocer el dato de salarios. ¿Tenemos para verlo? Que da, obviamente, muy marginalmente, un poquito por abajo, pero perdiendo contra la inflación de nuevo. Ahí lo tenemos. 10,3 subieron los salarios en el mes de marzo y el índice de inflación había dado 11, ¿se acuerdan? Este número, después, no sé si tenemos la otra placa que es interesante también de la consultora analítica, que está buena para verla. Eso ya te muestra que perdieron contra la inflación. En febrero habían tenido una leve mejora. Y tenemos esta placa que es interesante. Yo la traje y la comparto acá con Pablo. Esa placa muestra lo siguiente. En los últimos 5 meses se perdieron casi 18 puntos en los salarios. Este estudio mide desde octubre a marzo, porque octubre fue en el periodo de Alberto Fernández en el que la curva empieza a bajar. De a poquito, pero baja. Vos fijate que en octubre baja y después se desploma. De diciembre para acá, desde noviembre para acá es una catástrofe. Entonces, ahí tenés ese primer dato. Ahora vos fijate que si vos medís febrero del 24 contra agosto del 17, que es el gobierno de Macri, donde ahí empieza a demolerse el salario, cae 34,3%. O sea, en 5 meses el gobierno hizo más del doble del daño que se hizo desde 2017 hasta ahora. Hoy alguien me decía, y lo he trasladado a la pregunta a Pablo, mirá lo que era el desplome del empleo en la era Macri y lo que es ahora, ¿no? En 5 meses. O sea, la verdad que uno dice, en ese momento era un impacto, claro que era un impacto, pero fíjense comparado con estos 5 meses, ¿no? Sí, sí, dos reflexiones. La primera, bueno, si uno lo mira respecto a noviembre para ver el impacto Milei, esta caída hasta marzo, o sea, en 4 meses son 15 puntos. Mirá. Si uno toma todo el periodo de Macri, fueron 20 de caída. Bien. Es decir, Milei está logrando, de vuelta... 5 meses hacer casi lo mismo que hizo Macri. 4 meses lo mismo que Macri en los 4 años. A ver, la segunda reflexión está vinculada con lo anterior. En general, cuando uno piensa la reactivación económica después de una crisis, y bueno, las crisis profundas, las estructurales, que todo parece indicar que viene por ese lado, cuando se reactivan, hay dos elementos que van acompañados como motores de esa reactivación. Por un lado, la inversión, pero por otro lado, el consumo privado. Claro. Ahora, pensar, como planteó en algún momento este gobierno, no sé si lo siguen haciendo, pero que va a haber una recuperación en B o en esas cosas que se dicen más o menos rápida, vos no ves. Muy difícil en este contexto. ¿Qué forma le ves? Si es que le ves, de alguna forma. Yo le veo la forma de las crisis... Hoy parece estar en una L, o para abajo todavía. Yo le veo la forma de las crisis estructurales, que es que la recesión viene para largo. Para quedarse mucho tiempo. Para largo. Las crisis, cuando digo estructurales, me refiero, por ejemplo, a la de Macri, que son crisis que duran muchos trimestres, no es que duran 2 o 3 meses. O la de la crisis del fin de la convertibilidad, ahí estamos hablando desde fines del 98 hasta el 2002. A ver, si lo que quiere hacer el gobierno de Macri es hacer
perdón, el gobierno de Milei, es hacer una crisis profunda para generar una reversión de la matriz distributiva en la Argentina, que yo creo que ese es el objetivo principal. Explícalo mejor eso, ¿qué sería? Sería generar una nueva distribución del ingreso en la Argentina, donde el salario tenga un lugar mucho más bajo al que tuvo todavía en el gobierno de Alberto Fernández, que no fue demasiado bueno. Y para lograr eso, para generar que la contraparte sea un aumento de las ganancias muy fuerte. Y eso está relacionado con un aumento de la inversión. Milei, ¿a quién representa? Milei representa al poder económico. Sí. Es más, yo creo que representa al poder económico por primera vez después de mucho tiempo en términos de una síntesis bastante fuerte, porque ha metido en su gobierno tanto a la parte del capital financiero internacional, que está muy ligado a lo que fueron los funcionarios del gobierno de Macri, como también a los grandes grupos locales que hoy en día están conduciendo la parte más energética, Vaca Muerta y todo eso, que es muy relevante. Entonces digo, él está generando, me parece que una crisis de esa magnitud, que ha tenido diversos episodios en la historia argentina de intentos de reformular esa matriz distributiva para que no vuelvan los gobiernos nacionales y populares a poner en tensión esas... la hegemonía de los sectores dominantes. Ahora, yo medio en chiste, medio en serio, decía a principio de año, esperen un poquito porque en breve los números de Alberto Fernández van a ser mucho mejores que los de Milei. Y está pasando, efectivamente. Digamos, casi todos los indicadores, sacando inflación, siguen siendo mejores. Digamos. ¿Cómo se explica que una economía de 250% de inflación... No sé por qué sacás inflación, digamos, porque... Bueno, no, a ver, Massa dejó una inflación... Está bien, a esta hay que evaluarla cuando termine el gobierno. Claro. En realidad, por ahora tiene una inflación ahora tiene más alta. Sí. Y si va como dicen las consultoras... Si se mantiene en 6,7 va a seguir teniendo una inflación más alta. Va a tener la inflación del primer semestre de 2023. Recordemos que para que la inflación de 150% debería estar corriendo ya a 2-3 puntos. Y hoy no tenemos acá en la economía argentina, este año no tenemos en la economía argentina ningún hecho excepcional. Digo, no tenemos la sequía del año pasado, sí. Tenemos una situación en la que lograron, yo insisto, con forceps, pero cierta estabilidad cambiaria, después de obviamente la bruta devaluación de diciembre, pero digo, todo esto se puede complicar. Digo, ¿por qué se puede complicar? Volvamos a lo anterior, porque si en realidad tienen que empezar ahora a pagar importaciones, si el tipo de cambio, independientemente de lo que diga el secretario de Industria o subsecretario, no sé, sí. En realidad está atrasado, pues yo digo, el tipo de cambio de hoy, ya está en el nivel... Predevaluación. No, predevaluación de Massa. Ah, mira. De Massa / FMI sí. El año pasado. Es decir, ya está en un nivel en el que probablemente incentive, abarate las importaciones. Por supuesto, la recesión de sostenerse va a generar ahí un límite, pero hemos tenido episodios como con Macri, con recesión y aumento de importaciones, si hay apertura comercial. Entonces digo, estos son elementos que pueden llegar a estrangular al sector externo y que aparecen en un escenario en el que de acá hasta fin de año el gobierno tiene que pagar 10.000 millones de dólares de vencimiento de deuda en moneda extranjera. Una parte de eso es con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, según el programa de facilidades extendidas que se firmó en su momento, desembolsa menos de lo que hay que pagarle en lo que queda. Es decir, a menos que el gobierno logre algún acuerdo excepcional en el que entren dólares, todo esto va a estar complicado y hay que conseguir dólares de alguna forma. Claro. Entonces, volvemos al problema, que es el problema real que tiene la economía argentina. Es el que intentaba pilotear Massa... Dice el problema real es la inflación. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que aunque quiera controlar la inflación, si no resuelve el problema externo, la falta de dólares, se va a encontrar en algún momento... Te lo pregunto porque la discusión acá está puesta en si está bien bajar la inflación a como de lugar, que es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno dice, a mí no me importa la recesión. Si se me pone adelante un animal, lo atropello. O sea, para llegar a la inflación de un dígito hago cualquier cosa. ¿Eso puede darse así? Mire, ¿es sostenible hacerlo así, quiero decir? Cualquiera desearía reducir la inflación, digamos. Sí. Lo que estaba viviendo Argentina, que era un régimen de alta inflación, desordena todo y hace imposible cualquier
crecimiento económico sostenido, digamos. Ahora bien, hacerlo de la forma que está haciendo el gobierno tiene un primer problema, que es partir de un diagnóstico, a mi juicio, equivocado, de que la solución del problema es exclusivamente fiscal. Y acá no estoy diciendo que lo que tiene que hacer un gobierno distinto o alternativo es sostener el déficit. ¿No? Uno tiene que buscar, obviamente, los equilibrios, pero el principal problema no es ese. De mi punto de vista, es el externo, son los dólares. Y dentro de los dólares, la restricción externa nueva que tiene la economía argentina, digo nueva, ya tiene 50 años, pero desde la última dictadura militar en adelante, es una restricción externa en la cual no entran, los cuellos de botella no se producen por importaciones, sino por fuga de capitales. De las 20 crisis que tuvimos, que son un montón, ¿no? Sí. Entre el 75 y el 2023, solo en 4 hubo déficit en la balanza comercial. En algún momento siempre hubo fuga. En algún momento lo van a tener que agarrar de la oreja a Macri y decirle, che, nos tiraste un muerto acá. Porque la verdad que el acuerdo con el Fondo Monetario es un condicionante de la gestión económica, no para el gobierno de Alberto Fernández, para el de Fernández y para el de Milei también. Bueno, por eso lo pusieron a Caputo de ministro de Economía. Pero que no logró, se suponía que poner al ministro que generó todo eso. En proceso de deuda, sí. No fue el único, obviamente. Duhovne, Sturzenegger, tenemos unos cuantos, muchos están dando vueltas por ahí. Sí. ¿Implicaba algún puente con los grandes fondos de inversión, para que haya algún crédito que genere ese puente que necesita el gobierno en términos de los dólares para calmar el frente externo? Bueno, eso no llegó, empieza ahora a apretar la piedra en el zapato y hay que buscar alguna solución por algún lado. Entonces yo creo que el gobierno en este momento está en una encrucijada. Por supuesto, ahora podrán pasar unos meses donde la cosecha gruesa calme un poco esta situación, pero en algún momento más temprano que tarde va a llegar y ahí va a tener que o conseguir algún crédito, que obviamente no es la solución, digamos, pero que puede llegar a generar algún momento de paz cambiaria. ¿Un crédito de cuánto? Bueno, yo escuché que lo que se está negociando es de 8.000 millones de dólares con el fondo. Ahora, desconozco si eso es posible. Y además creo que una de las condicionalidades del fondo, justamente por el atraso cambiario, es que devalúen. Porque ahí se te cae la situación de la inflación. ¿Pero qué plantea Milei? Que con lo fiscal alcanza, que va a reposar todo el ajuste en lo fiscal. Y esto es imposible. Bueno, pero a ver, yo siempre critico, tengo un vicio que es criticar a los economistas porque para mí hay cosas que las comunican mal. Sí. Una cosa es la discusión sobre el déficit fiscal. Ahora, los economistas no pueden dejar pasar el diagnóstico de que la inflación no cae por el ajuste fiscal, la inflación cae por la recesión. Absolutamente. Que no tiene que ver con el ajuste fiscal. En todo caso, sí puede tener que ver con que vos planchaste jubilaciones, le quitaste poder adquisitivo, cae consumo. Ahora, una cosa es el ajuste de la cuenta del Estado y otra cosa es la liberación de precios y el derrumbe del consumo. Es más, con el derrumbe del consumo que hay, con la recesión que hay, la inflación es demasiado elevada. Sí, claro. O sea, nadie podría festejar en abril el 9,8 que se dio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, no, primero, yo no veo ningún éxito por ese lado, pero además lo que digo es, si están logrando sostener o intentar desacelerar la tasa de inflación con la recesión profunda, con la caída del consumo que bien planteás, y además con el ancla cambiaria, y digo, el ancla cambiaria tiene patas cortas porque la cuenta de los dólares está dando mal, y bueno, están en un problema. Ellos querían llegar a esta situación sin tener que devaluar y generando después un plan de estabilización que era en su plan original la dolarización. Hoy si mirás las cuentas... Quizás la devaluación que estuvo mal hecha fue la de diciembre. Bueno... Porque digo, lo escuché el otro día a Melconian que decía eso. ¿Decía eso? No, porque digo, además de overshooteada, es decir, de una recesión de 120% que nadie le estaba pidiendo, se la comió la misma inflación que se generó con la liberación de los precios. Se la comió muy rápido y además no logró acumular las reservas. Este es el punto. Sí, efectivamente. Por eso los chicanean los economistas al final y dicen, bueno, si sos tan guapo, abrí el cepo. Si hay tanta estabilidad como vos decís. Bueno, hoy estamos más lejos del cepo y sobre todo más lejos de la dolarización. Más lejos de abrir el cepo, sí vos. Si no resuelven con algún crédito puente
no van a poder unificar. El tipo de cambio actual, esta estabilidad del tipo de cambio con unificación cambiaria, yo creo que esa confianza que están pidiendo no la van a tener, porque la única forma de dar confianza a la economía argentina es decir que hay dólares suficientes para aguantar. Sí. E incluso se está generando una ficción. El otro día, no me acuerdo quién era, que alguien lo decía en redes sociales, no sé si era un economista o un periodista, que decía, más allá del riesgo de lo que es un crédito UVA, con el dólar pisado así, te conviene tomarte un crédito UVA y arriesgarte a comprar algo porque los precios en algún momento van a dejar de estar como están. O sea, está todo como ficcionalizado con el dólar pisado. O sea, el gobierno dice va a bajar, bueno, el resto del mundo parece decirle no, va a subir. La expectativa es esa, a menos que logren tener un colchón para poder incidir. Todavía tienen reservas líquidas negativas. Sí. Y yo lo que digo es, bueno, están negociando el swap con China, hay muchos frentes abiertos complicados, me parece, para solucionar esa vía. Y después, bueno, para vender, digo, el gobierno que planteaba la estabilización con la dolarización, para vender la dolarización, hoy están más lejos que cuando hicieron la devaluación. Porque el tipo de cambio que hay que considerar para eso es el tipo de cambio contado con liquidación, es el tipo de cambio de mercado que incluso está un poco intervenido porque intervienen ahí las exportaciones. Pero digo, hoy están más lejos, hoy se necesitan más dólares para dolarizar. Es difícil la unificación cambiaria, que es el paso previo, y para, mira, te digo, para volver a la situación del momento que se devaluó, tienen que llevar el tipo de cambio a 1500. ¿Cuál va a ser? A ver, el gobierno está claro que va a intentar por todos los medios evitar la devaluación porque va a poner en tensión los precios. Por otro lado, va a intentar evitar que el salario crezca, que aumente el consumo porque va a poner en tensión los precios. Por lo tanto, digo, volvamos a lo anterior. Lo más probable es que si se sostienen esta política y supongamos que en el mejor de los términos no tienen eventos fuertes en el frente cambiario, lo que van a hacer es profundizar la recesión económica. Ahora, te voy a hacer una pregunta muy fácil, que yo se la hago a todos los economistas. ¿Cómo se explica que una economía de 250% de inflación, que todo el mundo decía es ultracrítica, la del gobierno de Alberto Fernández, tenga números mucho mejores que la actual situación? ¿Cómo se explica eso? A ver. Porque vos ves todos los drivers, o sea, industria, consumo masivo. Había 7 meses consecutivos de consumo masivo al alza. A ver, y ahora los precios corren alto y no hay consumo. Pasamos de un gobierno que obviamente con sus problemas, porque también tenía la situación compleja de los dólares, porque no empujó lo suficiente el salario para poder sostener esa situación. Obviamente que para empujar el salario necesitaba cuidar mejor los dólares, pero que de alguna forma estaba todavía incentivando la economía real y eso generaba sobre todo un nivel de crecimiento que lo tuvimos en el 21 y el 22, ¿no? El año pasado ya había entrado en complicaciones económicas, la sequía impactó muy fuerte, sin sequía casi no hubiéramos tenido recesión, fue muy baja. Y en todo ese escenario yo creo que uno de los elementos enigmas era que el empleo siguió creciendo hasta el último mes. Bueno, esa es la mejor herencia que le dejó Alberto Milei. Esto cambió, digamos. Apenas entra Milei, que se produce la recesión, en 2 meses destruyó alrededor de 70.000 empleos entre el sector privado, público y el servicio doméstico, que es un nivel superior a los primeros 2 meses de Macri. Ahora, estamos hablando de 2 meses, diciembre y enero. Esto es obviamente algo que se está profundizando y agravando, sobre todo cuando uno ve los números de la construcción, que estamos en una caída que es solo similar a la pandemia cuando estaba prohibida la construcción. A mí me llamó también la atención en ese número el número de alimentos cayendo la producción al 14,5%. Sí, y de hecho hay 2 datos de alimentos que llaman la atención. Uno ese y otro que en algunos rubros oligopólicos que forman precios, que subieron muy rápido, en el primer mes se morfaron más de la mitad de la devaluación, como aceites, como azúcar,
en el mes de marzo tuvieron que bajar los precios. Cuando uno ve los precios mayoristas a puerta de fábrica. Efectivamente, la recesión ahí, la recesión de bienes salarios, de bienes que consumen los trabajadores que tuvieron este desplome que veíamos en sus ingresos, tuvo que generar alguna baja ahí en la inflación. Pero los procesos inflacionarios tienen muchas vueltas. Entonces, bueno, en general, en los últimos años, siempre que hay un evento importante que provoca un shock de precios, como la devaluación de Milei, en general, bueno, los grandes formadores de precios, los grandes oligopolios, grupos económicos, y bueno, tienen en general capacidad para acelerar los precios. De hecho, en este momento estamos haciendo un estudio sobre eso y se ve, como en todos los episodios anteriores, que eso ocurrió también. Aumentaron los precios muy fuertes. Después empiezan a desacelerarlo. Pero cuando lo empiezan a desacelerar, empiezan a subir las tarifas, empiezan a subir todas las rondas. Los otros que quedaron atrasados buscan corregir sus precios relativos. No hubo. O sea, y está en plena disputa de los precios relativos. No se corrigió, ya se aumentó todo. Bueno, algunos sectores aumentaron y otros menos. La ronda de las tarifas está viniendo. Bueno, sí. Y de hecho han planchado algunas que se iban a anunciar para ahora. Entonces digo, esto viene con consecuencias y es probable que eso vaya a presionar el proceso inflacionario, porque esto de pensar de que es un problema fiscal y que con solo el apretón monetario, que el apretón monetario lo hicieron, porque todo eso que decíamos que devengaron y no pagaron es porque no pusieron la guita en la calle. Entonces digo, efectivamente eso está, la recesión está que sostiene, el ancla cambiaria después de la devaluación está, pero la disputa de los precios relativos se va sobreimponiendo sobre esos factores de política que se pusieron al principio y con la situación del frente externo inestable yo creo que generan un combo para pensar que hay probabilidades de que no logren perforar los pisos de alta inflación, que es el 5 o 6%. ¿No? Quiero preguntarte dos cosas finales. Tenemos para compartir la placa de la CEPAL. Estoy medio obsesionado con el informe de CEPAL porque tiene algunos datos que me parece que amerita analizar. Esta es la estimación ayer de PBI. Fíjense que ahí en la región LATAM Caribe 2,1 de posible crecimiento en el 24, América Latina sola 1,9 y América del Sur sola 1,6. Ahora bien, dentro de ese concierto de países solamente hay dos que caen, Argentina 3,1 y Haití, el país más pobre de la región, 2%. Ahora uno ve el desempeño de las otras economías, dice, che, pero acá hay un problema político en Argentina. El presidente dice que en Brasil gobierna un comunista que, además, estaba viendo datos esta semana, están en el proceso de inversión privada más importante en mucho tiempo, en Brasil digo, ¿no? Obviamente, me refería a Lula. Paraguay y Uruguay crecen 3,8 y 3,6 respectivamente, es decir, es muy probable que buena parte de las inversiones argentinas estén yendo para esos países, porque claramente la recuperación de esa economía es muy fuerte. O sea, una suba del PBI de 3,8 en Paraguay es un número muy alto y en Uruguay también. Y lo de Venezuela, que es un país en constante conflicto, es sorprendente. Es el país de la región con más crecimiento, más chance de crecer en su PBI, según la CEPAL, 4%. Ahora, Pablo, me decís lo que quieras sobre esto, lo que quieras aportar, pero la pregunta concreta era... Este número se queda corto con estos números de abril que vimos. O sea, 3,1 el PBI no va a caer, ¿no? Era lo primero que te iba a decir, me parece optimista. A ver, estadísticamente, como el segundo trimestre del año pasado fue muy malo por la sequía, es probable que haya... Acá mejore un poquito. Que las variaciones interanuales sean un poco mejores, pero... no, yo estoy pintando un escenario distinto. ¿De cuánto, más o menos? En el que me imagino que se profundice, o sea, que se sostenga este proceso recesivo tan fuerte del primer trimestre, con su más y su menos, dependiendo el momento. No tengo un número para decirte. Hay algunos economistas que dicen 5 o 6 de caída de PBI. Si se sostiene esta dinámica, ¿no? Es probable. ¿Cuándo es la última vez que el país cayó, la economía cayó tan fuerte? Si bueno, no, tenemos la pandemia, obviamente, que cayó 10 puntos. 10 puntos. Tenemos, antes de eso, en el gobierno de Macri hubo una caída inferior. Y después tenemos que remontarnos a 2009, a la crisis mundial, que
que el INDEC dice que cayó 6 puntos, en realidad se convergió también con un proceso de sequía. Claro, la crisis mundial de las hipotecas subprime y su impacto en la economía argentina. Sí. Y después 2002 con caída de 10 puntos. Lo que pasa es que cayó, pero no era el mismo escenario que ahora en 2009. Yo no me acuerdo que la economía hubiese estado en esta condición en 2009. A ver, venimos de una economía que no está en un proceso recesivo. O sea, para pensar la crisis de 2001-2002, venías de varios años, sí, desde el 98 de recesión, y se profundiza ahí cuando se estrangula el sector externo por la incapacidad para tomar dólares, crédito internacional y sostener esa pelota de endeudamiento que teníamos. En este momento la pelota del endeudamiento, yo digo, va a ir llegando en cuotas. Tenemos este año 10.000 millones de dólares que conseguir. Digo, quizás logren algo como para no seguir provocando eventos que profundicen más la recesión, pero en los años siguientes, y bueno, ya vamos a empezar a tener niveles de endeudamiento en moneda extranjera con el fondo y con el sector privado, y en torno a los 18.000, 20.000 millones de dólares. Entonces, y si a eso le sumamos el bono real, va a ser mucho más. Sobre todo tiene los vencimientos más fuertes de la deuda con importadores, digo, ¿no? El bono que se sacó para refinanciar la deuda de importaciones. En 2027 a esos 20.000 va a haber que sumar 5.000 millones de dólares más. Digo, eso es probable que transforme en una situación de estrangulamiento. Entonces digo, las recesiones tienen momentos, se van profundizando, pueden tener vaivenes. Si el gobierno para lograr alguna calma desde el punto de vista de la gobernabilidad, suelta un poquito en algún momento el ajuste y quizás sea menos. Digo, todo eso va a haber que irlo viendo. Yo lo que intuyo por la política del gobierno, que no parece soltar demasiado el ajuste, es que este proceso recesivo probablemente se sostenga y estemos en niveles, como vos planteás, probablemente que estén en el orden de los 5 o 6 puntos. Dejé la más fácil para lo último, que es, todo el mundo en el análisis simplificado dice, si Massa ganaba la elección tenía que hacer lo mismo que está haciendo Milei. ¿Tenía que hacer lo mismo? ¿Qué tipo de corrección tenía que hacer? No, para nada. Venía, ¿no? Lo mismo para nada, para empezar. A ver, uno puede plantear la búsqueda del equilibrio, sí, macroeconómico. Que uno busque el equilibrio macroeconómico no significa que la única forma de llegar ahí es hacer un ajuste salvaje como está haciendo Milei, una devaluación tan grande sin compensaciones salariales. Digo, ha habido muchos ajustes en la economía argentina que fueron de distintas características. Es probable que la situación externa que tenía la economía argentina obligaba a algún nivel de ajuste, pero es muy distinto un ajuste de las características brutales que tienen actualmente la Argentina, de uno más moderado con compensaciones salariales, con incentivos al crecimiento de la economía y con búsqueda de solucionar el principal problema. Entonces yo digo ahí, el tema es el diagnóstico. Digo, el equilibrio es algo que uno lo tiene como objetivo, sí, además, como consecuencia. Renovás la expectativa política, medio que se te acomoda la cosa, digamos, no tenés la misma atención ganando que perdiendo. Por supuesto, y además antes estábamos en una sequía, no es lo mismo que este año. Y digo, el diagnóstico es lo fundamental. ¿Cuál es el diagnóstico de Milei? Que todos los problemas económicos que tenía la Argentina, nivel de actividad, precios, etcétera, inversión, tenían que ver con el desequilibrio fiscal. Si uno corre el eje de esa discusión y dice, no, miren, el problema es externo, el problema es de falta de dólares, y esa falta de dólares tiene una relación con la crisis de deuda que se heredó del gobierno de Macri, y en realidad yo creo, con una estrategia que tienen los sectores dominantes en Argentina de valorización financiera y de fuga de capitales, que aceleran los procesos de restricción externa. Entonces digo, el problema sobre el que había que actuar era principalmente la fuga de capitales. Obviamente buscando en el corto plazo probablemente los equilibrios que permitan
generar las políticas que logren mitigar ese gran problema que tiene la economía argentina, que por supuesto que es de mediano plazo en términos de lo que uno podría llamar de solución, pero que implicarían que el ajuste que uno tiene que hacer en determinados momentos se subordine a la necesidad de limitar la fuga, generar más inversión en términos industriales, productivos, etcétera, porque esa es la forma, ¿no? Regular la fuga, regular a los grupos económicos para limitar sus maniobras de evasión, elusión fiscal y fuga de capitales, y generar opciones de inversión con política industrial. Eso es lo que permite la distribución del ingreso y políticas, creo yo, verdaderamente nacionales y populares, que no fueron las que lamentablemente terminó aplicando al Frente de Todos en su gobierno. Pablo, gracias por haber venido esta noche. Gracias a vos. Ha pasado Pablo Manzanelli, uno de los economistas más interesantes y jóvenes. ¿Qué edad tenés? Ya, mira, cumplo ahora 43 el 25 de mayo. Así que síganlo en redes, la verdad que interesante, muy interesante el laburo, un placer la charla. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Quédense porque en un ratito vamos a ver historias interesantes de gente que han despedido. Pero atención porque esto está pasando ahora.